Efectivamente, en 15 minutos no se pueden tocar todos los puntos que requiere la extraordinaria transformación de la economía cubana. El cambio total de las estructuras totalitarias marxistas a una sociedad libre con economía de mercado. Pero para beneficio de la audiencia y en una forma corta, aunque todos son puntos a desarrollar enormemente y muchos de los cuales son decisiones que tendrá que tomar temporariamente el gobierno provisional y posteriormente el Congreso electo de la República de Cuba en términos de los cambios económicos. Un punto importantísimo es, para implementar estos cambios, se va a necesitar la colaboración de muchas personas que están en Cuba, que no están amarradas a la ideología marxista, pero que tienen un entendimiento de la realidad actual en Cuba y que pueden ayudarnos muchísimo al diagnóstico de innumerables variables económicas que afectan a la isla. Y por supuesto, en el exilio hay muchísimos economistas de alta capacidad y de alta experiencia que, trabajando conjuntamente con los que se encuentran en Cuba y están dispuestos a ayudar al cambio, pueden lograr la planeación e implementación de todos estos cambios. Lógicamente, y nos alegramos de tener representación de naciones que ya tuvieron la experiencia de la transición aquí y que fueron muy exitosos. La República Checa ha sido exitosa, Polonia ha sido exitosa, Hungría, las repúblicas bálticas han sido muy exitosas. No hay que inventar el agua tibia, se puede contar con el apoyo de todas esas instituciones. Y hay organismos internacionales e instituciones aquí en los Estados Unidos que también nos pueden ayudar muchísimo, como Cato y Heritage, y por supuesto instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. El Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos puede ser un tremendo socio en todo ese proceso de cambio. Un punto muy importante a decidir es qué modelo de cambio se va a utilizar desde el día número 1. ¿Hay el modelo de terapia rápida de choque o hay el modelo de una transición más lenta? La evidencia de los países que vivieron la transición es que el modelo de choque rápido funciona mejor que el modelo de transición lenta. El modelo de transición lenta tiene varios riesgos. Uno de ellos es que los actuales oligarcas del régimen comunista se aprovechen del proceso evolutivo reformista lento para apoderarse de la propiedad y convertirse en los capitalistas número 1, como hemos visto en Rusia y en algunas de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. La lentitud es peligrosa. Hay otro elemento de peligro en una transición lenta, y es que ustedes saben en qué condiciones se encuentra el pueblo de Cuba: sin energía, sin agua, sin alimentos, sin salud pública, sin transporte, en una miseria total, y la expectación que la población va a tener de un cambio favorable hacia su estilo de vida, hacia su calidad de vida, es muy grande. Y cuando uno va en un proceso lento, el pueblo puede hasta cierto punto arrepentirse y disgustarse con el nuevo gobierno y las nuevas estructuras. También la evidencia muestra que los países que decidieron hacerlo rápido, Polonia es un ejemplo, la República Checa y las repúblicas bálticas, tuvieron mucho más éxito con el desarrollo institucional de gobierno, constitución, elecciones, educación, e inclusive los que se han movido lentamente en el proceso evolutivo, con las limitaciones y defectos que les comenté,
los cambios económicos han ocurrido inclusive en esos países más rápido que los cambios políticos, legales, culturales, sociales. Así que eso es una decisión pues, que tiene que tomar el gobierno provisional, pero la evidencia y probablemente la asesoría de los países que ya vivieron esa transición me parece que está inclinada al cambio rápido. Y ese cambio rápido incluye un proceso acelerado de privatización, de volver al sistema de propiedad privada, al sistema de economía de mercado, y ahí hay muchos procedimientos y mucha legislación que redactar, procesos que hay que... Pero eso incluye, una de las cosas más fáciles y que ayuda muchísimo es la creación de nuevas empresas. Sin mirar a lo que ya existe, sin mirar a lo que hay que devolver, etcétera, estimular lo más rápido posible la creación de nuevos negocios, el empresariado en Cuba, el empresariado extranjero que se radica a Cuba, el retorno de muchos exiliados que deseen abrir sus negocios. Por supuesto, hay que regular todo un proceso de restitución de las propiedades que fueron expropiadas, eso es parte del proceso. La vivienda hay que analizarla, qué se puede devolver, qué no se puede devolver. Las personas que en realidad están viviendo en viviendas que pertenecen al Estado, hay que buscar las maneras de que ellos se vuelvan los dueños de esas propiedades. El Estado no debe ser el dueño de las viviendas, sino que el que la habita o el que la compra o el que la construye es el que tiene que ser el dueño. Y las empresas estatales grandes, muchas de las cuales no existían antes de la revolución, sino que fueron creadas durante estos 70 años, tienen que privatizarse, así que hay que establecer sistemas para que los inversionistas puedan adquirir la propiedad de todas esas empresas. Y hay muchos modelos, desde buscar compradores internacionales estratégicos que tengan interés en ellas y que al gobierno le convenga, o la distribución de cupones o bonos a la población que le permita volverse accionistas de algunas de esas empresas que se privaticen, ponerlas en subasta pública. Hay muchos métodos, pero todo eso tiene que ser desarrollado. Y por supuesto hay empresas inútiles, quebradas, destruidas, que no tienen viabilidad, y esas hay que liquidarlas, y los activos de esas empresas, de maquinaria, equipo, edificios, terrenos, todo eso tiene que venderse también para ser privatizado. Por supuesto, en el marco económico está la política monetaria y la política fiscal. En términos de política monetaria, definitivamente hay que crear un banco central fuerte que esté totalmente separado del sistema bancario comercial privado, pero el sistema bancario comercial privado, como ocurre en los Estados Unidos y en todos los países de economía de mercado, tiene que estar regulado, así que hay que establecer todas esas regulaciones de inspección y supervisión de la banca privada, como ocurre aquí en los Estados Unidos. El sistema monetario que va a decidir el gobierno provisional temporariamente, la dolarización, o qué va a decidir el Congreso finalmente una vez electo, la dolarización sería permanente. El Salvador, Panamá, Ecuador funcionan perfectamente con el dólar como la moneda nacional. Milton Friedman, que estaban comentando hace poco, decía que cuando un país es chiquito y pobre y tiene dificultad de controlar la oferta monetaria y la inflación, a veces le conviene estar sometidos en términos de la moneda a una nación grande como los Estados Unidos, que tiene un sistema independiente de control monetario y de control de la inflación. Pero bueno, lo que quiero decir es que esas son el tipo de decisiones que hay que estar tomando. Es muy importante también el reclutamiento y capacitación de personal. En Cuba la gente no está imbuida en los sistemas de contabilidad de partida doble, no entienden de política fiscal, de política monetaria, es todo un sistema arbitrario controlado por el Estado totalitario, y se necesita preparar a las personas para ocupar los trabajos y las posiciones que esto requiere. Y Cuba tiene que integrarse al sistema financiero internacional.
y como dije antes, tiene que colaborar con organismos internacionales. Con respecto a política fiscal, el manifiesto habla de que se buscaría un sistema de impuestos simple y una tendencia a que fuesen bajos, ya que no hay intención de que el Estado sea un monstruo gigantesco que lo controle todo. Así que en ese sentido es una política fiscal conservadora. Hay que trabajar el asunto de la ayuda internacional, porque la situación de Cuba, inclusive toda esa revitalización de los sistemas eléctricos, van a requerir muchos fondos que pueden proveer entidades extranjeras. ¿Qué se va a hacer con los ingresos del gobierno? ¿Qué nivel de impuestos habrá? ¿Qué tipo de arancelarios habrá? Se habla de que los productos de primera necesidad o la maquinaria, el equipo, etcétera, debería estar libre de todo tipo de arancel, pero ¿qué se hace con los artículos de lujo, con los artículos que no son de primera necesidad? El Estado cubano, el gobierno provisional y el gobierno permanente necesita ingresos para operar. Una fuente de ingreso es la venta de todos los negocios que posee el Estado cubano en este momento. Al privatizarse y haber inversionistas que están dispuestos a comprarlos, esos son fondos que entran al Estado. Y hay que tomar decisiones con respecto a qué entidades no serían privatizadas, sino que seguirían funcionando bajo el control del Estado, generando ingresos para el Estado. Por ejemplo, en Costa Rica hay cantidad de entidades públicas que generan ingresos, desde la electricidad, las comunicaciones telefónicas, los seguros, la banca, etc. Cuba tiene, el gobierno cubano, el pueblo cubano a través de su gobierno tiene que decidir qué nivel de operación estatal en ciertas empresas va a existir, o si se va a buscar un sistema más capitalista como el de los Estados Unidos, donde la propiedad de entes productivos por parte del gobierno es muy limitada. Pero eso básicamente lo que quería dejarles saber es la enorme variedad de elementos que hay que discutir, que hay que planear, para los que hay que buscar la asesoría apropiada, porque el cambio estructural de la economía es de gran peso y de gran dificultad, sobre todo después de 70 años de comunismo.